A vos. Vamos ahora a volar de Estados Unidos a Gran Bretaña. Nuevo primer ministro, Boris Johnson. ¿Cómo queda la cuestión Malvinas en este contexto? Está Inés Capdevila para hacer este análisis. Hola, Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Verdaderamente el tema Malvinas no va a ser la prioridad de política de Boris Johnson, Bojo, como lo llaman en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque tiene dos temas urgentes. El urgente es el 31 de octubre. Gran Bretaña debe dejar la Unión Europea y hay que ver si lo hace con acuerdo o sin acuerdo. Según hoy, él dijo claramente, se van sin condiciones ni peros, quiere decir que va a apostar al sin acuerdo. Eso ya va a condicionar la relación con las Islas Malvinas del gobierno británico, no necesariamente con Argentina. ¿Por qué? A ver. Porque las Islas Malvinas dependen enteramente de su comercio con la Unión Europea. El 94% de su producción pesquera, que es básicamente el gran ingreso, tienen un PBI de 200 millones de dólares anuales y creo que 150 son de producción pesquera. El 94% va a Europa, el 30% de su producción ovina va a Europa. El 50% de sus importaciones viene de Europa, o sea que todo eso agregale tarifas. ¿Qué quiere decir? Que caerían sus ventas a Europa y todo aquello que ellos importan, que fundamentalmente son alimentos frescos, lo importan de Sudamérica y lo importan de Europa, estarían sometidos a una inflación bastante marcada. Entonces, primer punto es su relación con las Islas Malvinas. A partir del Brexit. Hoy las Islas Malvinas sacaron un comunicado diciendo, damos la bienvenida al premier Boris Johnson y esperamos que haya un buen acuerdo que también sea bueno para las Islas Malvinas. O sea, le está diciendo, hagan acuerdo, porque si hay acuerdo, a lo que apunta a las Islas Malvinas es que haya una especie de tarifa cero para ellos. Ahora, vos imagínate que la discriminación positiva. Exactamente. En el momento que la Unión Europea hace un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que le hubiese permitido a Malvinas también empezar a comerciar con mayor volumen con la región, en ese momento sale la Gran Bretaña de la Unión Europea. Primer punto que va a condicionar la relación tripartita, digamos, Boris Johnson, Mauricio Macri y las Islas Malvinas. Una pregunta, Inés, sobre ese tema. Boris Johnson fue ministro de Relaciones Exteriores. Exacto, ese es el segundo punto. A ver. Boris Johnson fue el primer ministro en mayo del 2018, del año pasado, primer ministro que vino a la Argentina en primer ministro de Relaciones Exteriores, que llegó a la Argentina en 25 años. Al hacerlo tuvo un gesto bastante histórico que fue a rendir homenaje a los caídos en Malvinas. No sé si te acordás, dejó una corona floral y minutos antes de llegar, al aterrizar en Buenos Aires, lanzó un comunicado diciendo que era hora de reavivar la llama de la era dorada de las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña. O sea, un optimista. ¿Qué sucede? Uno pensando en eso dice, bueno, por ahí este gobierno, con un gobierno, si se persiste Mauricio Macri después de octubre, puede haber una relación de más volumen. Mejor o peor no se sabe, pero de más volumen. Sí y no. A ver. Si toma esas palabras Boris Johnson, decís, bueno, sí, pero Boris Johnson tiene un carácter completamente impredecible, tiene una capacidad de cambiar postura que le saca ventajas a Donald Trump. Bueno, imagínate. Palabras mayores. Sí, entonces te diría que la palabra de Boris Johnson es muy difícil de tomar en serio hasta que no ves los actos. Él, por ejemplo, tuvo un momento euroscéptico que fue cuando lanzó su carrera política y después fue muy ambiguo si quería que Gran Bretaña dejara o saliera de la Unión Europea. Pero cuando se dio cuenta que había mucho capital político en defender la salida de Gran Bretaña, ahí se transformó en el Brexiter, el mayor apologeta de la salida de Gran Bretaña. Capital político doméstico, la posibilidad de tener votantes. Y ahí viene un tercer elemento que va a condicionar la relación de Argentina-Gran Bretaña respecto de Malvinas. El gobierno de Boris Johnson, según acaba de nombrar él hace muy pocas horas, tiene dos enormes halcones. Los dos en tres de los puestos más decisivos. Que son, los tres puestos son el ministro de Economía, el Chancellor, la secretaria de Interior, que se llama Priti Patel, que es de extrema derecha, y el nuevo canciller británico, se llama Dominic Raab, que era el secretario para el Brexit, un
abogado que está muy emparentado, es un activo miembro del European Research Group. ¿Qué es el European Research Group? Es un grupo del ala más a la derecha del Partido Conservador, que fue el principal promotor de una salida sin acuerdo, lo es hoy, y que rodeó mucho a Boris Johnson en su embestida contra Theresa May para reemplazarla. Le dio muchísimo aporte político porque es un grupo con mucha financiación, claro, porque es fundamental, y con 2 o 3 voceros que se han transformado como en la cara más convincente del Brexit. Bien, ahí está Dominic Raab. ¿Qué hizo el European Research Group el año pasado cuando presentó su plan de Brexit sin acuerdo? Incluyó en algún lugar de ese plan un punto que decía: Gran Bretaña tiene que crear una fuerza militar de respuesta rápida en caso de que Argentina quiera atacar las Islas Malvinas. Esa hipótesis está Vuelve a manejando. traer la hipótesis militar, del conflicto militar, que durante muchas décadas, está desde hace muchas décadas apagada, en cierta ¿En qué basa forma. esa posibilidad? No, son básicamente halcones, Lu. Son grandes halcones, o sea, hay algo La que hipótesis bélica siempre es parte de su manera de ver European Research Group, mundo. que es algo que se lo acusa mucho a Boris Johnson, no necesariamente basa sus propuestas de política exterior y de política doméstica en datos reales. Por ejemplo, cuando ellos hicieron campaña a favor del Brexit, tiraron un par de datos que no se sostienen en la realidad. Por ejemplo, uno de ellos era que Gran Bretaña ahorraría 350 millones de libras por día, algo así como 450 millones de dólares, cuando se vaya de la Unión Europea. Esos son, o sea, 3.000 millones de dólares por semana, 12.000 y, claro, o sea, 150.000 millones de dólares por año de ahorro porque no son parte de la Unión Europea. O sea, es un dato que ningún estudio lo sostiene. Entonces, no hace falta que el European Research Group se base en la realidad para hacer estas grandes propuestas bastante cercanas a una política muy dura hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Y en esto también comulga Boris Johnson con ellos. Ellos creen que es hora de que Gran Bretaña recupere su aliento imperial. Es hora de recuperar la grandeza británica. Y ahí ellos están convencidos que saliendo de la Unión Europea es el primer paso para hacerlo. Y lo rodean con todos estos apartados de crear la fuerza especial para Malvinas y otra serie de cosas que le darían una potencia bélica a Gran Bretaña, que hoy no necesariamente tiene. Tiene, pero no a esa altura. Ahora, ¿ese estado imperial y de grandeza tiene que ver con lo económico, más allá del relato? Económico, cultural. Lo que sucede es que los desafíos para eso son gigantescos, porque el grado de deterioro británico en post-momento de autoridad, después del 2008, es bastante grande. Las tasas de pobreza, uno de los grandes íconos británicos, que es el sistema de salud pública, se está viniendo abajo a pedazos, tiene un enorme problema de vivienda, un enorme problema de soledad. Claro, sí, sí. ¿Qué pasa? Hoy leía a alguien que decía, un exfuncionario del Departamento de Estado norteamericano, que decía: Gran Bretaña es el país con mayor crisis existencial hoy en el mundo. Y es cierto, quieren volver a ser lo que eran, pero no saben cómo hacerlo y fundamentalmente no saben si pueden hacerlo. Claro. Y como saben que no saben si pueden hacerlo, están mintiendo. Le están mintiendo a los británicos. Hay un último punto que va a influir fundamentalmente en la relación entre Macri y Boris Johnson directa. ¿Cuál es? Tienen un muy buen amigo en común, Donald Trump. Donald Trump cree que Boris Johnson es su versión británica, la dijo ayer. Y por eso los británicos lo quieren. ¿Un pelo parecido? Sí, además, sobre todo en el carácter, Lu, está la afición por la mentira, la afición por la provocación, la ascendencia millonaria, la educación en escuelas de élites que vos no sabés si verdaderamente lo formaron o no. Y hay mucho en común también en su aproximación al mundo. Creen que destruyendo se construye, que es un poco lo que está haciendo Donald Trump en el resto del mundo y también hacia Estados Unidos. Entonces ahí tenés un nexo entre Macri y Boris Johnson que es bastante sólido. Porque Macri también, Donald Trump lo quiere mucho a Macri. Veremos qué resultados da todo eso. Veremos. ¿No? Muchas gracias, Inés Capdevila. Nos vamos a un nuevo corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Vamos a analizar el panorama electoral con Karina Banfi.